Bien, buenos días, amados hermanos. Que el Señor bendiga nuestras vidas en esta mañana. Que siga bendiciendo nuestra vida en esta mañana. Realmente nosotros obedecer y venir y estar juntos aquí como hermanos, como asamblea para la adoración a nuestro Dios ya es una bendición. Es una bendición al vernos, al saludarnos, al escuchar las canciones, al orar juntos. El Señor ha planificado bendecirnos. En su sabiduría nos convoca para alabarle, adorarle, y mediante esto entonces que nosotros tengamos bendición. Yo voy a rogar que se pongan sobre sus pies y vayamos a Amós capítulo 1 y leamos una vez más versículo 1 y versículo 2. Yo voy a leerlo, luego ustedes, y luego nos presentamos delante del Señor en oración. Dice el texto: palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Digo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Ustedes. 1, 2, 3. Versículo 1 y versículo 2 solamente. 1, 2, 3. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en día de Usías, rey de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo Jehová, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Padre, cuán bueno es usted al permitirnos, Dios, venir para adorar su nombre. Gracias, Padre, porque podemos recibir de usted su gracia, su bendición, su palabra. Gracias por habernos salvado. Gracias por darnos vida. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Gracias por convocarnos cada primer día de la semana a que nosotros adoremos su nombre. Y con esto, Señor, nos bendice, Señor. Guarda nuestras almas, nos edifica, nos lleva hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh Dios, usted ha orquestado bendecir, guardar, proteger nuestras almas, Señor. Oh Dios, en estos tiempos, denos gracia para ver su voz, para escuchar su voz. Denos gracia para ver su palabra. Ayúdenos, bendíganos más allá de nosotros mismos, Señor. Ayúdenos, Padre. Permita que su palabra en esta mañana pueda correr y ser glorificada. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. La semana pasada nosotros iniciamos esta serie de exposición en el libro de Amós con el título Amós, una introducción teocéntrica. Y en esa introducción nosotros vimos que la profecía de Amós es dirigida a Israel. Amós dirigió su profecía, como dice el versículo 1, acerca de Israel. Pero esta profecía nosotros no la vemos siendo dirigida a Israel sin que antes el Señor nos ruga contra las naciones vecinas. Eso es lo que nosotros vemos. Y hay como un contraste.
La profecía de Amós es acerca de Israel. Pero vemos que Amós comienza el ejercicio de su ministerio dirigiéndose hacia las naciones vecinas. Y nosotros entonces, al ver que Amós se dirige a las naciones vecinas, debemos de hacernos algunas preguntas como esta. ¿Por qué Dios ruge contra las naciones, siendo esas naciones paganas, sin nada tener que ver con Él? ¿Acaso todas las naciones le deben obediencia a Dios? ¿Todas las naciones le deben obediencia a Dios? ¿Acaso Dios espera que todas las naciones le anden de acuerdo a su ley? ¿Acaso la esfera de la autoridad de Dios no se limita solo a su pueblo redimido? ¿A su pueblo redimido? Dios juzga el pecado de todas las naciones, aún sin Él ser el Dios de ellos. Todas esas preguntas son buenas, es buena que nosotros la hagamos. Dios juzgará o juzga el pecado de la sociedad, de las naciones, de los pueblos, aún sin Él ser el Dios de ellos. Y si Él lo hace, ¿con qué derecho Él lo hace? ¿Con qué derecho Dios juzga? ¿Qué derecho tiene Dios para juzgar a los pueblos paganos e impíos que no se han apropiado de Él como su Dios? ¿Acaso Dios tiene algún derecho? Dios juzga a los pueblos y a las naciones. Y Él lo hace no por ser un intruso o excediéndose en la esfera de su autoridad. Al contrario, al rugir contra las naciones, contra los pueblos, contra las ciudades, Él hace un justo ejercicio de justicia en la esfera legítima de su autoridad. Porque la Escritura testifica en varios lugares, en varios textos, que Dios es el juez de toda la tierra. Dios es el juez de toda la tierra. Y eso lo podemos observar en varios textos de las Escrituras. Cuando Abraham estuvo intercediendo, cuando Abraham estuvo conversando con Dios, en Génesis capítulo 18, versículos 24 y 25, escuchemos que él dice: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, le dice Abraham, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Dice el texto: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham llama a Dios el juez de toda la tierra. El Salmo 94, versículo 2 dice: engrandécete, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. En el mismo Salmo, capítulo 96, versículo 10, 12 y 13, el salmista dice: decid entre las naciones que Jehová reina. Decid entre las naciones, no entre Israel, no entre Judá. Decid entre las naciones, Jehová reina. Dice el texto: también afirmó el mundo.
no será conmovido. Y el versículo concluye diciendo, juzgará a los pueblos en justicia. El versículo 12 dice, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino. Y dice que él vino porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Eso lo cita el Antiguo Testamento. Pero en Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23, el texto dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que está inscrito en los cielos. ¿Y a quién más? A Dios, el juez de todos. Dios, el juez de todos. Y eso es bueno que nosotros lo entendamos. Que la esfera del juicio de Dios es toda la tierra. Es toda la tierra. Su señorío es señorío en todas las partes. De hecho, es lo que nosotros entendemos como iglesia. ¿Recuerdan uno de los objetivos de nosotros como iglesia? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestra declaración dice, para que la sociedad, ¿qué haga? No me deja el pastor Jensi solo. Para que la sociedad conozca el que, en primer lugar, el señorío de Cristo. Y en segundo lugar, que los pecadores vengan a Cristo. Y en tercer lugar, entonces, que los justificados sean como Cristo. Pero lo primero que nosotros procuramos en el ejercicio de nuestro ministerio es que los pecadores conozcan, que las sociedades conozcan el señorío de Cristo. Es lo que nosotros observamos una vez más en este libro de Amós. Que Dios gobierna, que Dios tiene autoridad, que la esfera del reino y el juicio de Dios sobrepasa a Judá, sobrepasa a Israel, sobrepasa todo lo que es su pueblo, sobrepasa la iglesia. Todas las sociedades, todas las naciones están bajo el señorío de Cristo. No hay nadie que pueda decir, yo quiero que me extraditen. Yo quiero que me manden para mi país. Usted no tiene autoridad para. Yo quiero escapar de aquí. No hay extradición. Dios ha de juzgar el mundo. Y eso es lo que nosotros observamos en este capítulo 1 de Amós. Amós capítulo 1, versículo 3 al capítulo 2, versículo 3. Tenemos el juicio de Dios hacia las naciones. Y si seguimos utilizando la imagen que presenta Amós en el capítulo 1, versículo 2, cuando dice Jehová ruge, podemos decir y llamar toda esta sesión el rugido del Señor contra todas las naciones o para todas las naciones. El Señor ruge. Y el versículo 2 lo que nos hace es ver el lugar desde donde Él ruge. Él ruge desde Sión. Él ruge desde Jerusalén. Y Él lo hace para todas las naciones. De hecho, la estructura de los textos que vemos, lo primero que nosotros observamos en este rugir contra las naciones es que quien ruge no es Amós. Quien ruge es el Señor. El versículo 2 dice, Jehová rugirá. El versículo 3 dice, así dice Jehová. Versículo 6, así dice Jehová. Versículo 9, así dice Jehová. Versículo 11, así dice Jehová. Versículo 13, así dice Jehová.
Versículo 4, así dice Jehová. Versículo 6, así dice Jehová. De manera que quien ruge es el Señor del universo. Quien ruge es el Señor de señores. Quien ruge es el león. No Amós. Son las palabras de Amós como comienza el texto, porque Amós, como bien vimos la semana pasada, era un recipiente, fue un recipiente en recibir la palabra de Dios, porque Dios habló, entonces él profetiza. Pero quien habla, la autoridad aquí, de quien viene el juicio, es de Dios, el Señor de señores. ¿Qué observamos nosotros en este rugir del Señor contra las naciones? En primer lugar, nosotros observamos que el Señor ruge contra el pecado de las naciones. Y este pecado de las naciones tiene algunas características. La primera característica que nosotros observamos del pecado de estas naciones o de las naciones es su cantidad. Su cantidad. El texto tiene una estructura y llama en cada uno de los versículos, versículo 3, versículo 6, versículo 9, 11, 13, 1, 4 y 6. Del capítulo 2, así dice Jehová, por 3 pecados y por el cuarto, por 3 pecados y por el cuarto, por 3 pecados y por el cuarto. Con esta expresión, Amós no está diciendo que el Señor, que las naciones, solo habían pecado 3 o 4 veces. Con esta expresión, Amós no está diciendo que las naciones habían pecado 3 o 4 veces. Amós lo que está utilizando aquí es una forma numérica, retórica, que comunica. Escuchen qué es lo que comunica esta expresión, por 3 o por cuarto. Por 3 y cuarto. Que comunica, yendo más allá de la plenitud. Esa es la idea. Yendo más allá de la plenitud. Es una expresión que enfatiza lo mucho, lo suficiente y rebosante de algo o de alguien. Lo que Amós está diciendo es que yo rugiré, el Señor rugirá por sus muchos pecados. Rugirá por su demasiado pecado. Rugirá por su rebosante pecado. Esa estructura nosotros podemos observarla en varios textos de las Escrituras. El Salmo 62, versículo 11, uno de mis salmos favoritos. Una vez habló Dios. ¿Y qué sigue el texto? 2 veces he oído esto. ¿Qué? Que de Dios es el poder. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. El texto lo que está enfatizando es Dios es el poder, es de Él. Es un énfasis. Como presenta el texto en Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 su alma. Y aún 7 abomina su alma. El mismo versículo, el mismo Proverbio capítulo 30, versículo 18. El texto dice, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea de todo esto es que el pecado de las naciones eran demasiado. Eran rebosantes. Es como dice un escritor, la idea es que 3 está completo y 4 es demasiado. Dice este escritor, 3 está lleno y 4 es rebosante. 4 es rebosante. De manera que Dios trae juicio contra estas naciones. Él ruge contra estas naciones por sus muchos pecados.
porque habían rebosado, habían llegado al colmo ante esta profecía. Y si Dios no le sigue hablando, si Dios no le habla, si Él no los llama al arrepentimiento, ¿ustedes saben qué iba a pasar? Iban a seguir pecando. Iban a seguir pecando. Iban a seguir pecando y pecando y pecando. Porque eso es lo que sabe hacer el hombre. Eso es lo que sabe hacer el hombre. Eso es lo que nosotros hacemos por defecto. Pecamos. Pecamos, pecamos. Después de la caída, lo único que hacemos es pecar. Esa es nuestra profesión. Ahí es que nosotros somos duros. Cuando estén hablando en algún grupo en la escuela, o en el trabajo, o en la sociedad, que estén hablando de la característica de cada quien, no diga de que no, yo no tengo ninguna, yo no sé hacer nada. Diga, lo mío es pecar. Lo mío es pecar. Todos pecamos mucho. Mucho, mucho. Sin tomar en cuenta a Dios, su palabra, su precepto. Sin tomar en cuenta su gloria, su dignidad. Sin tomar en cuenta lo que Dios espera. Pero el salmista no. Amós, el profeta, no solamente habla de la cantidad de pecados, sino que él hace mención de la variedad de pecado. Y el Señor ruge por la cantidad de pecado, pero también Él ruge mencionando algunos pecados. Y Él ruge contra estas naciones. ¿Cuáles son estas naciones que nosotros podemos observar en el texto? Capítulo 1, versículo 3 al capítulo 2, versículo 3. El Señor ruge contra Damasco, capital de Siria. Él ruge contra Gaza, ciudad principal de los filisteos. Él ruge contra Tiro, ciudad fenicia. Él ruge contra Edom, hermano de Saúl. Él ruge contra Amón, hijo de Lot. Él ruge contra Moab, también hijo de Lot. Ahora, ¿qué él dice? ¿Con qué él ruge? ¿Qué él identifica en cada una de estas ciudades? ¿Cuáles son los pecados que el Señor le cae en contra? Con todo, obviamente el Señor está en contra de todos los pecados. El juicio del Señor viene contra todo pecado. Sin embargo, Él hace mención de pecado en las Escrituras. De hecho, nosotros tenemos lista de pecados. En varios textos de las Escrituras, nosotros tenemos listado pecados. Aquí, Él menciona pecados específicos. Pecados específicos a naciones específicas. Y queremos decir con esto, cuando digo pecados específicos a naciones específicas, no es que cada una de estas naciones lo único que hacían era esto. No es que el pecado de cada uno de ellos era lo que él mencionaba. No, ellos pecaban. Recuerden que 3 veces y a un cuarto. 3 veces y a un cuarto. 3 veces y a un cuarto. Era muchas veces. Mucho pecado. Ahora él menciona pecados específicos para con esta nación. Porque hay naciones que así se identifican. Hay naciones que así se identifican. Por ejemplo, podemos nosotros mencionar algunas. Si nosotros pensamos en Haití, ¿en qué pensamos? Pensamos. Si pensamos en Brasil, pensamos. Yo la tengo. Si pensamos en República Dominicana, hay varios. Hay varios que nos identificamos. Bueno, esa es la idea. No es que Haití solo es hechicería. No es que Brasil solo es su carnaval y su desnudez. No es que nosotros aquí es el robo de todo. Todo junto. Pero hay pecados que marcan. Hay pecados que marcan. Como nosotros sabemos que pecamos de muchas maneras. Y hay un pecado que nos persigue y nos identifica. Y esto lo digo no para nuestra gloria, sino para provocar un arrepentimiento y humillación delante de Dios. ¿Cuál es pecado? ¿Por cuál es pecado el Señor ruge contra estas naciones? El versículo 2, versículo 3 y versículo 1 del 2, nosotros podemos observar que el Señor ruge contra la crueldad en la guerra.
El Señor ruge contra la crueldad en la guerra. Versículo 3 dice el texto: así dice Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Y por qué, Señor? Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Cuál es la idea de trillar a Galaad con trillos de hierro? Bueno, en la guerra, esta ciudad utilizaba maquinaria o instrumento mecánico de la agricultura para el maltrato con los seres humanos. Es cruel. Para torturar. La tortura. El Señor la aborrece. El Señor la aborrece y se lo dice a ellos. Ustedes han trillado. Ustedes trillaron a Galaad con trillos de hierro. En la guerra, ustedes fueron cruel. En la guerra, ustedes se pasaron. El Señor se opone a la crueldad. Y la crueldad se identifica siempre cuando utilizamos instrumento de trabajo o instrumento que es para el bien de nosotros y lo utilizamos para maltratarnos el uno al otro. Y nosotros conocemos la historia, muchas historias. Conocemos cómo utilizan los caballos para amarrar gente y llevárselo. Eso es crueldad. Eso es crueldad. Conocemos cómo utilizan muchas naciones la electricidad, que es para el bien lo utilizan para maltratar al ser humano. Pero no nos vayamos más lejos, nosotros somos un poquito bajitos. Nosotros sabemos, tenemos muchas historias. Machete o baqueta. O no solamente eso, tan bueno que es la caña, pindal. Tan buena que es la caña cuando tú la partes y tiras así. Rico. Pero eso mismo que es para alimentarnos, que es para darnos azúcar, que es para que la casa no haya hambre, muchos padres la utilizaban. ¿Saben para qué? ¡Fuete! Eso es crueldad. Aún hoy, padres utilizan el alambre de corriente, el de Codetel. Como que hay sentimiento por aquí. El Señor se opone a la crueldad. No en contra de la guerra en sí aquí. No. Utilizaron crueldad. Utilizaron instrumento que era para la agricultura. Lo utilizaron para castigar, para maltratar a las naciones. En el capítulo 2, versículo 1 dice el texto: así dice Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Por qué? Dice el texto: porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlo. ¡Wow! Pero allí no apunta solamente a la crueldad. Allí apunta a la maldad y hacia a denigrar la imagen de Dios en el hombre. Eso es maldad. Y esta era una práctica, del capítulo 2, es una práctica que iba en contra no solamente de la riqueza o de las posesiones de las ciudades que se asaltaban. Esa práctica de ir a los lugares santos, a los cementerios en donde estaban los difuntos, y sacar sus huesos y quemarlo. Esto era una práctica, ¿ustedes saben de qué? De humillación. De humillación. Porque con esto no se buscaba dinero, con esto no se buscaba riqueza, con esto no se buscaba ser grande, solo se buscaba humillar, quitar toda dignidad del enemigo. ¿Saben algo? Y el Señor no le agrada eso. El Señor trajo juicio por esa actitud, por esa acción. El Señor está en contra de la crueldad entre seres humanos.
Pero el Señor también declara su rugido y su juicio contra la trata de personas o la venta de seres humanos. El versículo 6 dice el texto: así dice Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, dice el texto, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. El versículo 9 dice el texto: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo en cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermano. ¿Cuál era la razón de ese llevar cautivo y entregarlo a Edom? La venta, el amor al dinero. Y más adelante el Señor nos dice en su palabra que raíz de todo los males es que el amor al dinero. Esta acción de vender esclavos, de vender seres humanos, de llevar cautivo, la única razón era enriquecerse. Era adquirir dinero. Porque raíz de todo lo mal es el amor al dinero. Nosotros estamos experimentando unos tiempos difíciles. De hecho, ese tema está de moda. Se han hecho conferencias. Es la nueva forma de delinquir hoy día. Vender seres humanos. Vender niños. Vender mujeres. Para prostituirla. ¿Y cuál es el propósito? La prostitución en sí. El placer sexual en sí. No. El propósito principal de todo eso es que hay cuarto ahí. Hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Y el Señor entonces anuncia juicio contra estas naciones por faltar a su palabra. ¿Y cómo faltaron a su palabra? Éxodo capítulo 21, versículo 16 dice el texto: asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Éxodo capítulo 21, versículo 16. El Señor había declarado: esa acción es pecaminosa, no me agrada. Y estos hombres, estas ciudades, el Señor les recrimina esta acción pecaminosa de vender seres humanos. ¿Qué otra acción el Señor entonces recrimina o ruge contra ella? Versículo 11 y versículo 12 dice el texto: así dice Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Contra qué pecado el Señor ruge allí? El Señor está rugiendo allí contra Edom por su falta de amor fraternal. Por su falta de amor fraternal. El Señor espera que entre hermanos se amen. Amén. El Señor espera que entre hermanos se amen. Y Él dice que este hermano persiguió a espada a su hermano. Y nosotros conocemos parte de la historia de estos 2 hermanos. Cuando quisieron pasar, no lo dejó. No lo dejó. De hecho, es tan fuerte el pecado de Edom que hay un profeta solamente para él. Él se lo dice aquí. Y ruge contra él. Pero nosotros luego vemos en Abdía que hay solamente una reprensión completa para Edom y una exaltación
para Israel. Eso lo vamos a ver más adelante. No sé si me estoy adelantando. Pero el punto es que es cruel lo que hizo. Es una falta que el Señor aborrece. ¿Qué el Señor aborrece? La falta de amor entre hermanos. Persiguió a espada a su hermano. Dice el texto, violó todo afecto natural. Es natural que se ame la gente. Él lo violó. ¿Qué más dice el texto de esta falta de amor fraternal? Dice, en su furor le ha robado siempre. El versículo 11 termina diciendo, y perpetuamente ha guardado el rencor. Wow. ¿Y cuál es la idea de guardar el rencor? Que no ha perdonado. Que no ha perdonado. Hermano, el no perdonar es grave. Y recordemos que Dios está hablando contra quién. ¿A quién el Señor le está pidiendo? ¿A quién el Señor le está pasando sentencia por la falta de amor fraternal? ¿A quién? ¿A quién se lo está pidiendo? Recuerden el contexto. A Edom le está pidiendo esto a las naciones que no son su pueblo. A las naciones que no son del pacto. A las naciones que no han sido redimidas. A las naciones que no tienen una relación con Él. Esas naciones que no tienen relación con Él, las sociedades impías, paganas, los pueblos fuera del pueblo de Dios, no deben de perseguir a sus hermanos. No deben robarle a sus hermanos. No deben de violar el afecto natural. El afecto natural no deben de hacerlo. Pero no solamente eso. Ellos que no conocen de Dios, Dios los juzga porque guardan su rencor. Y la palabra que utiliza ahí, perpetuamente. Eso es, están decididos a no perdonar. El Señor trae juicio cuando nos cerramos. Y eso es contra las naciones que no le conocen, que no tienen su palabra, que no tienen su espíritu, que no tienen la bendición de la gracia de Dios. Una pregunta, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Hermanos, no perdonarnos los unos a los otros, no perdonar a los ciudadanos, no perdonar a otros hermanos, no perdonar, mantener el rencor. El Señor está airado con eso. Y eso no es relajo. No. Él dice aquí claramente que Él trae juicio por eso. Él trae juicio por eso. La falta de amor fraternal, soportar, guardar la ofensa, va en contra de la voluntad de Dios. El capítulo 1, versículo 13 también. El Señor trae juicio no solamente contra el amor fraternal, contra la falta de amor fraternal, sino que también el Señor trae juicio para con estas naciones ante la avaricia o el amor a las posesiones materiales. Versículo 13 dice el texto: así dice Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. ¡Wow! Mujeres embarazadas. Según lo que el texto nos dice, que es la condición de esa mujer, lo debió a ello llevarlo a detenerse y no atacar y guardarse el deseo de saciarse y querer tener más. Pero otra vez cito el texto:
Raíz de todo lo mal es el amor al dinero. Pero aquí no está hablando de dinero. Aquí está hablando de algo. Oye, yo no entiendo. El pastor Natanael una vez dijo algo así. Una de sus exposiciones. El más santo entre nosotros. El más santo entre nosotros. La santidad se le quita si el vecino rompe el empalizado y lo echa un chip allá. El más santo de nosotros. Yo no sé, eso es como lo llevamos aquí, como que entendemos mal del polvo somos y al polvo, como que queremos, no, esto es mío, este polvo es mío. El deseo de tierra, de posesiones, ha acabado con grande vecindad. El deseo de tierra, de posesiones, de casa, ha acabado con grande familia, con grande matrimonio. Miren, y sabemos casos. Ha traído por el suelo a testimonio hermoso de creyentes. Cuando se ven para litigar por solares, por casas, por posesiones, se nos olvida que nosotros esperamos una patria mejor. El deseo de más posesiones de manera desmedida, el Señor lo aborrece. El Señor lo aborrece. Y es lo que Él le dice a estas naciones. Ya observamos en el capítulo 2, versículo 1, que el Señor realmente, Él se opone a la no consideración de la dignidad del ser humano. El pecado de estas naciones no solamente se caracteriza por su cantidad o por el detalle que el Señor da, sino que si nosotros observamos estas naciones, el Señor a ninguna la reprende por su idolatría. Vemos ahí el Señor reprendiéndole por idolatría, no. Porque ya eran idólatras. Ya ellos habían fallado a Dios. No había amor de Dios en ellos. Y cuando no hay amor de Dios en la persona, ¿saben qué es lo que sigue? Dañarnos los unos a los otros. Dañarnos los unos a los otros. Es por eso que observamos una tercera distinción. ¿Cuál es la distinción del pecado de estas naciones? Que todas, cada una de ellas estaban bajo la esfera de amar al prójimo. No amaban al prójimo. Habían fallado en su amor al prójimo. Ahora, ¿qué Dios hace con este pecado? ¿Qué Dios hace con este pecado? ¿Qué más nos dice este rugido? Dios no solamente ruge contra el pecado diciendo cuánto han pecado o distinguiendo cada uno de los pecados de las naciones, sino que Él ruge anunciando un castigo irrevocable. Dios ruge anunciando un castigo irrevocable. Y esa expresión aparece en cada uno de los rugidos. Aparece 8 veces. 8 veces aparece esta expresión. Versículo 3, solo lo voy a leer en el versículo 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4. ¿Qué va a hacer? Dice el texto, no revocaré su castigo. No revocaré su castigo. ¿Y cuál es la idea aquí de no revocar su castigo? Es que el castigo por el pecado, nadie se ha de escapar. Todo pecado será juzgado.
todo pecado será juzgado de todos los hombres, de todas las sociedades, por más grandes, por más pequeñas, por más influyentes, por más olvidadas. Si han pecado, Dios ha de juzgar el pecado de las sociedades. Y no hay quien interpele. No hay quien se ponga de frente. Dios ha dicho que ha de juzgar el pecado. No revocaré su castigo. No revocaré su castigo. Y es como una carga, es para que ellos sepan, en cada uno de ellos le dice: ustedes han pecado, por eso no revocaré su castigo. Y me encanta que el no revocar el castigo es por causa de ello. Esta sentencia de no revocar, de no quitar, de no echarse para atrás en el castigo, la causa de ello no es que el Señor está contento con castigar. No, si vemos la estructura gramatical de cada una de esas declaraciones, nos vamos a ver que la responsabilidad cae sobre las ciudades. Lean otra vez. Así dice Jehová: por 3 pecados y por el cuarto. Por 3 pecados y por el cuarto no revocaré. Por 3 pecados y por el cuarto no revocaré. Por 3 pecados y por el cuarto no revocaré. ¿Quién es el responsable? Las naciones. Es como cita Romanos capítulo 2. Él dará el pago. Él dará el pago. Y esa idea de Él dará el pago no es que Él va a regalar. No. Es que dar el pago es que tenga por lo cual usted trabajó. Tenga lo que usted se ganó. De manera que, como bien decimos nosotros, cuando nos van a pagar cada quincena o cada 30, podemos decir gracias por cortesía. Pero no es gracia. Esto yo me lo gané. Así mismo es la paga del pecado. No es tú eres culpable, no, igualmente yo me lo gané. Y las naciones, por sus pecados desmedidos, por el avance del pecado, por la entrega al pecado, en diversas formas, en diversas expresiones, ellos se han ganado que Dios no revoque el castigo. Pero ese rugido que el Señor trae las naciones no solamente es irrevocable, sino que en tercer lugar, Dios ruge contra el pecado de las naciones. Dios ruge para castigarlo irrevocablemente. Y en tercer lugar, Dios ruge con un castigo severo. Dios ruge con un castigo severo. No hay escapatoria. No hay escapatoria. De hecho, muchas veces, cuando hay una falta, viene a nosotros una preocupación y un dolor porque sabemos que las consecuencias vienen, ¿no verdad? Sabemos que las consecuencias vienen. Pero muchas veces nos refugiamos y viene consolación a nuestra vida porque la consecuencia no es tan dolorosa. De hecho, a veces los niños preguntan: ¿quién me va a meter, mami o papi? O preguntan: está bien, yo sé que yo me lo merezco, pero ¿qué me voy a ganar? Entonces, dependiendo, viene aflicción, viene lloro, rugir de dientes, o viene, ok, esta yo la aguanto. Las naciones no pueden decir esto. Porque el Señor no solamente que su juicio y su castigo para las naciones, no solo que es irrevocable, es inevitable, no solamente eso, sino que es un castigo severo. Es un castigo severo. ¿Saben por qué? Porque ellos han pecado contra el Dios Santo. Porque han pecado contra el Dios justo, contra el Dios digno, contra el Dios glorioso, contra el Dios grande, contra el Dios de dioses. Rey de reyes, Señor de señores. El castigo es severo. ¿Y en dónde se ve la severidad del castigo de Dios para con el pecado de las naciones? Miren algunas palabras.
si nos provocan sonrisa. Versículo 4. Prenderé fuego a la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Versículo 5. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Betedén. Y el pueblo de Siria será transportado a Kir-Disi. Dice Jehová. Versículo 7. Dice el texto, prenderé fuego en el muro de Gaza, consumiré su palacio. Versículo 8, destruiré a los moradores de Asdón y a los gobernadores. Volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová. Versículo 10, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumiré su palacio. Versículo 12, prenderé fuego en Temán y consumiré los palacios de Bosra. Versículo 14 y 15, encenderé fuego en el muro de Rabat y consumiré sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en el día tempestuoso. Versículo 15, y su rey irá en cautiverio y en todos sus príncipes, dice Jehová. Versículo 2 del capítulo 2. Prenderé fuego en Moab y consumiré los palacios. Y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Cada uno de esos textos lo que hacen es describirnos la severidad del juicio de Dios. Describirnos la severidad del juicio de Dios. Fuego, destrucción, quebrar, llevar cautivo, destruir. Pero no solamente utiliza la expresión de fuego, de consumir, de destruir, de llevar cautivo, sino que el Señor aquí lo que está es atacando y nombrando. ¿Ustedes saben qué? En donde las ciudades buscan su refugio. Y Él dice, de quebraré, consumiré sus palacios. Consumiré sus palacios. Quebraré los cerrojos. Me llevaré las puertas. Quemarán los palacios. Traeré guerra. De manera implacable. ¿Saben por qué? Porque estos son los instrumentos que el Señor utiliza. El peligroso es Él. El texto dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. De manera que el castigo de nuestro Dios es severo. Es severo. Ahora las naciones están tranquilas. Ahora las naciones se están gozando. Ahora las naciones están en su proceso de por un pecado y por el cuarto y por el quinto, y sabrá Dios por dónde vayan, qué número. Pero llegará un día que su castigo será irrevocable. Llegará un día que su castigo será irrevocable y será severo. Quisiera concluir respondiendo esta pregunta. ¿Qué nos enseñan estos rugidos del Señor para con estas naciones? ¿Qué nos enseñan estos rugidos del Señor para con estas naciones? En primer lugar, todas las personas son responsables delante de Dios. Todos los hombres son responsables delante de Dios. Cristiano y no cristiano. El que se haya humillado delante de Dios y el que sigue en sus pecados es responsable delante de Dios. De manera que cuando nos digan, no, tú no puedes hacer ese negocio, tú eres cristiano, yo puedo hacerlo. No, tú no puedes decir mala palabra.
Tú eres cristiano, yo no, yo puedo hacerlo. Ellos están engañados. Porque como nosotros somos responsables delante de Dios, también ellos. Así como nosotros debemos de vivir una vida agradable delante de Dios, nuestros vecinos deben de hacerlo. Todos somos responsables delante de Dios. En segundo lugar, Dios ha puesto un sentido de lo que está bien y lo que está mal en cada persona. Dios ha puesto un sentido de lo que está bien y lo que está mal en cada persona. No hay excusa. No hay excusa. El testimonio de estos rugidos del Señor para estas naciones nos dejan ver que ellos sabían lo que estaba bien. Ellos sabían lo que estaba mal. Ellos sabían la crueldad. Ellos sabían la responsabilidad de sostener su enojo. Sabían la responsabilidad de vender a un hombre semejante a ellos. Sabían la responsabilidad de matar a mujeres por el simple hecho de adquirir más tierra. Ellos sabían. Como saben nuestros políticos, como saben nuestros síndicos, como sabe nuestro gobierno, como saben los gobernantes de nuestra nación y de otras naciones. Ellos saben. Ellos saben. Porque ellos pueden sacar la Biblia de las escuelas, pueden sacar la Biblia de los tribunales, pueden sacar la Biblia de las casas, pero Dios nunca saldrá de ello. Su espíritu, su conciencia, testifica fuerte en su conciencia. Está mal lo que está haciendo. Está mal lo que está haciendo. En tercer lugar, Dios conoce, escuchen esto, amados hermanos, Dios conoce el comportamiento y el pecado de todas las personas en todas las naciones. No hay un pecado que se le escape a Dios, incluyendo el tuyo y el mío. No hay un pecado que se escape de Dios. Dios sabe. Nosotros somos cartas abiertas delante de Dios. Las naciones son cartas abiertas delante de Dios. Todo el mundo está desnudo delante de Él. Él no necesita un altar. Él no necesita que nosotros vengamos aquí. Él no necesita púlpito para vernos. Él nos ve en lo más secreto de nuestros corazones. Él nos ve en lo más secreto de nuestros aposentos. Él nos ve en lo más silencioso. Él nos ve, aunque nosotros no querramos verle a Él. Dios conoce nuestro comportamiento. Dios conoce el pecado de todas las naciones. Él lo conoce. Él lo conoce. Y alguno de los pecados de las naciones, Él permite que se vea. ¿Saben algo? En nuestro país han sucedido muchas cosas. Y de hecho nosotros como nación estamos pasando ahora mismo por un proceso de vamos a ver si se hace justicia. Vamos a ver si se hace justicia con lo que pasó hace 2 meses. Y hay cosas que el Señor está permitiendo que vengan a la luz. ¿Saben algo? Hay cosas que nunca se van a saber. Nunca se van a saber. Y se va a cometer injusticia. Pero ¿sabe algo? No lo vamos a ver nosotros. Todo ha sucedido delante del rostro de Dios. Todo ha sucedido delante del rostro de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos que descansar ahí. Dios, usted lo ha visto todo. Usted lo ha visto todo. Usted haga justicia. Usted haga justicia. No solamente eso, sino que en cuarto lugar, Dios revela la verdad acerca de sí mismo a todas las personas. Dios se da a conocer. Dios se ha mostrado. Esta creación habla. Esta conciencia habla. Pero no solamente esto, en quinto lugar, Dios espera, escuchen esto, con paciencia. Dios espera con mucha paciencia antes de castigar el pecado. Eso es lo que nos dice esta declaración retórica numérica. Por 3 pecados, aún por el cuarto. No es por 3 pecados, no, por 1. Por 1. Por 1 el juicio. Pero Dios no es como nosotros. Él es paciente. Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es grande para la ira. Nosotros somos un testimonio de la paciencia de Dios.
de la gracia de Dios, de la lentitud de Dios en castigar el pecado. Él es lento para la ira. Él espera con paciencia. Él espera con paciencia ante las ofensas, muchas ofensas de los pecadores. Pero no solamente esto, en sexto lugar, ¿qué hace Dios con este pecado? Escuchen esto, amados hermanos, y ahí entramos nosotros como iglesia, cual Amós. Dios usa a su pueblo para llamar a los pueblos y comunidades hacia Él. Si hay algo que nosotros debemos de hacer como iglesia, como pueblo de Dios, ante el pecado de la comunidad, es llamar a nuestros vecinos al arrepentimiento y la fe. Es llamar a nuestras comunidades al arrepentimiento y la fe. Es llamar a nuestro país a venir en arrepentimiento y fe. ¿Qué hacemos nosotros con el pecado de nuestra nación? Oh, Efesios nos dice, Pablo nos dice, no participéis con ello, sino más bien reprendedla. Reprendedla. Es nuestra labor como iglesia. Es nuestra labor como pueblo de Dios. Es nuestra labor como columna y baluarte de la verdad. Nuestra labor es llamar a los pecadores al arrepentimiento de sus pecados y a poner la fe en el Señor Jesucristo. Poner la fe en el Señor Jesucristo. Oh, bendito sea nuestro propósito como iglesia, nuestros objetivos. Oh, que las comunidades conozcan el señorío de Cristo. Pero no solamente que conozcan el señorío de Cristo y que sepan que Dios gobierna y tiene potestad de hacer juicio y que se hable de Él y que se le dé el mérito a Él y que se tenga una cosmovisión de Él, sino que también los pecadores vengan a arrepentimiento y fe ante Cristo. Que vengan a arrepentimiento y fe ante el bendito Salvador. Que vengan arrepentimiento y fe ante aquel que es la única solución de todo pecado de la humanidad. Que vengan ante Cristo. Que vengan ante Cristo. Porque Dios no solamente denuncia el pecado. Dios no solamente declara rugido de enojo, de furia, de severidad contra el pecado. Sino que también Dios ha enviado a su amado Hijo para morir por el pecado de todas las naciones. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias Dios. Gracias por Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Solo Él es nuestro refugio. Es el refugio de su iglesia. Y es el único refugio para todo el mundo. Jesucristo, el Salvador, quien nos salva de su ira por causa del pecado, quien nos libra, quien tomó en nuestro lugar y recibió de usted el castigo de nuestra paz. Y por las llagas de Él nosotros hemos sido curados. Oh Dios, es Cristo lo único que tenemos para dar a las naciones. Es Cristo lo único que tenemos para dar a nuestras comunidades, a nuestras familias. Oh Dios, nuestros pecados y los pecados de las sociedades son muchos. El único remedio para nosotros ha sido Cristo. Y Él es el único remedio para el pecado de nuestra nación y las demás naciones. Líbranos, Señor, de inventarnos otro remedio para el pecado. Solo Cristo. Solo Él. Solo en su nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. A usted la gloria por Cristo. Gracias por su gracia, gracias por su paciencia, gracias por haber pasado por alto nuestros pecados y permitirnos cobijarnos en Cristo. A usted la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios bendiga, amada iglesia.